¿Cómo están, amigos? Una alegría estar con ustedes en esta nueva sesión de clases donde estamos estudiando el libro de Daniel, las profecías escatológicas que nos hablan de los sucesos que acontecieron, están aconteciendo y algunos que todavía faltan por acontecer. Hoy día tenemos un tema muy importante porque vamos a escarbar, estudiar y revisar la profecía de los capítulos 10 al 12. Esto lo vamos a hacer en dos periodos de clase, hoy y la última clase que sería la siguiente grabación. Antes de iniciar, vamos a orar. Querido Dios, estamos agradecidos por tus misericordias abundantes para con nosotros. Gracias, Señor, porque en las dificultades, en las pruebas, sentimos que tú estás a nuestro lado, que tú diriges este mundo, este planeta, y lo estás llevando a la consumación final, al pronto regreso de Cristo Jesús y al establecimiento de tu reino y el reino de los santos, Señor. Bendícenos en la clase de hoy, danos sabiduría e inteligencia para poder comprender, entender tu palabra, que los textos puedan ser claros para todos nosotros. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente y pedimos tu dirección, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Para entender las profecías de de Daniel 10 al 12, en realidad, si uno va a buscar qué dicen los diferentes autores, uno va a encontrar diferentes interpretaciones. Más aún cuando va a buscar en el mundo académico evangélico. Hay una plétora de interpretaciones para los capítulos 10 al 12. Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día también hay diferentes interpretaciones que varían en el establecimiento de algunos reinos con los versículos. Entonces, el esquema que vamos a seguir hoy día es un esquema que parte desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, como fundamentos o la base para poder entender Daniel 10 al 12. Hacer lo contrario, es decir, iniciar en Daniel 10 al 12 y de allí tratar de entender Daniel 9, Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2, es un poco más difícil y complicado, ya que Daniel 10 al 12 hay muchos detalles, diferentes detalles, muy específicos todos ellos, que son muy discutidos por toda la academia adventista también. Por eso el patrón, el modelo más seguro que vamos a seguir en la clase de hoy día es ver el paralelismo que se encuentra entre Daniel 10 al 12 con estas profecías que he mencionado. Ese va a ser el patrón que vamos a seguir para poder entender las profecías. Vamos a iniciar entonces nuestro recorrido. Ok, vamos a iniciar entonces el estudio de estas profecías. Y vamos a iniciar revisando, como hemos mencionado, el panorama profético de Daniel 2. Los versículos 38 al 34 mencionan el panorama profético que ya fue estudiado. Y vamos a repasarlo nosotros. Aparece la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro mezclado con barro cocido y la roca que es el reino de Dios. Todos estos reinos ya han sido identificados en nuestro estudio. El mismo Daniel en los versículos 38 al 44 se encarga de hacer la interpretación porque le dice al rey Nabucodonosor: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino. Por lo tanto, la interpretación que vimos es correcta, es una interpretación historicista. La interpretación del capítulo 7 del libro de Daniel, ahí nosotros tenemos nuevamente la línea de tiempo. Aquí aparecerá un león alado que con el paralelismo con Daniel 2 representará al imperio de Babilonia. Y como ya mencionamos al estudiar Daniel 7, es propio de la iconografía, de las imágenes de Babilonia, tener en sus paredes leones alados. Después de Babilonia, el león alado, vendrá el oso con 3 costillas, que representará a Medo-Persia, y después estará Grecia, que en la profecía de Daniel 7 estará representada por el leopardo, que tiene 4 cabezas y 4 alas.
Si alguien quiere revisar los textos, uno puede desde el inicio de Daniel 7 empezar a revisar, versículos 4, Babilonia, versículos 5, Medo-Persia, versículos 6, el leopardo que representa a Grecia, y la bestia indescriptible aparecerá en el versículo 7, Daniel 7, 7. Esta bestia indescriptible, como ya lo estudiamos, tendrá 10 reinos, que tiene su paralelo con los reinos divididos. Estos 10 reinos no es un número, porque todo esto es muy simbólico, y el 10 es un número que está representando a los reinos divididos. Lo que ahora son también, es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Pero la profecía dice que surgirá un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño cuando surja derribará 3 reinos. Esto es importante que lo recordemos porque estas imágenes, los conceptos van a volver a repetirse en Daniel 10 al 12. El cuerno pequeño es aquel que hace una obra sacrílega, una profanación sin vergüenza contra el gobierno de Dios, contra el trono de Dios, contra la ley de Dios. Los versículos de Daniel 7, versículos 8, los versículos 20, 21, 24, 25, especialmente el versículo 25 es un texto muy importante porque se le acredita un tiempo definido de actuación de 1260 días, como dice Daniel 7, 25, tiempos y medio tiempo, los cuales, como ya lo estudiamos, iniciaron el año 538 y terminaron el año 1798. Es importante tener en cuenta estas fechas, cuando los santos serán perseguidos, pisoteados. Este cuerno pequeño actuará, prosperará, tratará de cambiar los tiempos y la ley, y será una obra sacrílega contra el gobierno de Dios. El capítulo 7, los versículos del 9 al 14, introducen una nueva escena de juicio donde aparece el anciano de días, y en los versículos siguientes, del 9 al 14, el juicio se le da al Hijo de Hombre, quien es establecido en el cielo para realizar este juicio. En los versículos 22 al 26 mencionan que este juicio se da a favor de los santos. Y las escenas terminan con el establecimiento del reino de Dios en Daniel 7, versículos 18, 22 y 27. El paralelismo es claro y muy marcado, como ustedes están viendo. Las mismas imágenes, los mismos conceptos. Cada vez más va detallando escenas. En el capítulo 8 y 9, porque Daniel 8 y 9 están emparentados ampliamente. Nuevamente tenemos el tiempo profético que aparece allí, pero allí Daniel está viviendo el tiempo en el que empieza a escribir Daniel, ya Babilonia está siendo derrocado. Daniel está escribiendo en el tiempo cuando el imperio de Medo-Persia va a iniciar su poderío, y no hay necesidad de mencionar al imperio de Babilonia, porque ustedes recuerden que la profecía historicista entiende que las profecías se cumplen desde el tiempo del profeta, y el tiempo del profeta aquí es Medo-Persia, y ahí aparece representado por un carnero, el carnero. Versículos de Daniel 8, versículo 3, 4, y el versículo 20 dirá que es Medo-Persia. Después aparecerá el capítulo 8, los versículos 5 al 8, permítanme revisar solamente para no confundir, el macho cabrío. Este macho cabrío, como ustedes ven en la imagen, el versículo 21 dirá que representa a Grecia. Es decir, el mismo paralelismo, por eso no he puesto ya los nombres allí, porque está en la misma línea, como ustedes pueden ver, en la línea del pecho de plata, el oso, y ahí está con el carnero, y después el macho cabrío con Grecia. Y este macho cabrío, el texto dirá que este cuerno notable que fue Alejandro, fue quebrantado, fue roto, y salieron en su lugar 4 cuernos. Estos 4 cuernos son importantes, representan a Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Seleuco ocupó las tierras del norte y Ptolomeo las tierras del sur de Egipto. Eso es importante recordarlo porque eso va a volver a repetirse en Daniel 10 al 12 con los reyes del norte y el rey del sur.
Después aparece la imagen del cuerno pequeño. Ya Daniel 8 no hablará de la bestia indescriptible, espantosa, sino de frente irá con el cuerno pequeño, que al hacer una comparación de las características con Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño que aparece, solamente que aquí este cuerno pequeño, que representa al imperio romano, al sistema papal también, aparece con esas dos fases, es decir, representa a Roma política y a Roma papal en sus dos fases. Esto está en el versículo 10 al 13 del capítulo 8 y en los versículos 24 al 25. Después de esto, el texto mencionará en Daniel 8, como hemos revisado en las clases pasadas, de la obra impía también, sacrílega, el pecado abominable que está cometiendo este cuerno pequeño contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial, porque le arrebata, como hemos revisado, el tamid, el ministerio de Cristo, el continuo que está allí en Daniel 8:13, 8:12 y 13, el continuo le quita al príncipe del ejército, al sumo sacerdote que está en el santuario celestial. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo será pisoteado el santuario en Daniel 8:13? Y dirán 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, la purificación del santuario. Y allí para la purificación del santuario se da la profecía de las 2300 tardes y mañanas que, como ya lo hemos revisado, iniciaron en el tiempo de Medo-Persia, el año 457, cuando se dio el decreto de restaurar las murallas de Jerusalén, y terminaron en el año 1844. Es importante aquí también hablar de la profecía de las 70 semanas, porque la profecía de las 70 semanas es la explicación que no pudo todavía entender Daniel algunos aspectos, y esta es una profecía que le ayuda a entender esta profecía de Daniel 8, que aparece en Daniel 9, 24 al 27, y allí se establece la profecía de las 70 semanas, que inicia en el mismo periodo, 457, y termina en el año 34 después de Cristo. Y allí en Daniel 9, especialmente los versículos 25 y 26, hablarán de la muerte del Mesías, cuando le quiten la vida al Mesías, y cesen los sacrificios, cesen las ofrendas. Todo esto es vital y fundamental. Tenemos el panorama profético de las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a introducirnos al capítulo 10 al 12. Para introducirnos nosotros tenemos que tener en cuenta que el capítulo 10 es el prólogo, el capítulo 11 es el desarrollo del proceso y de la visión propia, y el capítulo 12, especialmente desde el versículo 5 en adelante, será el epílogo o la conclusión. Por lo general, en las conclusiones, en los otros capítulos, el capítulo 7, en su conclusión, había un tiempo que calibraba la profecía. Igual en el capítulo 8 aparece un tiempo, al final de la visión aparece un tiempo, y acá, aparecerá también un tiempo en la profecía de Daniel 10 al 12 que calibre toda la secuencia profética. Vamos a avanzar entonces con Daniel capítulo 10 y capítulo 12. Aquí está la línea de tiempo. Lo más interesante aquí es que el tiempo en el que está hablando ya es propiamente el reino de Medo-Persia. Si leemos nosotros los versículos 1 al 3 del capítulo 11 nos daremos cuenta de esto, especialmente el versículo 2 que dice: ahora yo te mostraré la verdad, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Ok, aquí está hablando ya de Persia, y este mismo versículo introducirá al reino de Grecia. Dice: levantará a todos contra el reino de Grecia, y se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese rey valiente que hará su voluntad es Alejandro Magno, que de acuerdo a las profecías de Daniel 8, Daniel 7, con las 4 cabezas de leopardo y los 4 cuernos, iba a ser quebrantado en 4 reinos. Y esto es lo mismo, esto es lo propio que dice aquí en el versículo 4, que dice: pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos.
Fíjense ustedes que la misma imagen se vuelve a repetir, porque así es el paralelismo en la interpretación de las profecías de Daniel y también del libro de Apocalipsis. Este es un principio que se llama el principio de recapitulación. Vuelve a recapitular para volver a añadir algunos detalles extras, algunas explicaciones nuevas. Ojo que aquí en el capítulo 10 al 12 estamos revisando la interpretación que se ajusta al paralelismo profético de las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 9 con relación a la profecía de Daniel 10 al 12. Siguiendo en el escenario profético, el versículo 16, algunos creen que ya desde el 14, pero vamos a tomar la posición desde el versículo 16, aparecerá Roma. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 11, a Daniel 10, 11, que dice: el que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Esa tierra gloriosa es la misma tierra gloriosa que en el Daniel 8 vuelve también el cuerno pequeño a conquistar la tierra gloriosa, que es Jerusalén. Roma, el año 64 a.C., conquistó Siria. Y Siria, una de las provincias de Siria, que le perteneciera a Judá y Jerusalén. Por eso, esta profecía se cumplió ese año, en el año 64 a.C. El capítulo 11, el versículo 22, añadirá algo muy interesante que tiene mucha relación con Daniel 9. Vamos a leerlo, por favor. Daniel 11, 22, que dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Será del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Y ahí por eso puse la línea, o mejor dicho, allí la crucifixión de Cristo está en esa línea, porque aquí dice que el príncipe del pacto lo van a destruir. Y justo en el imperio romano. Es decir, la profecía se está cumpliendo de una manera perfecta. Perfecta. El versículo 31, vamos a dar la vuelta allí a nuestras Biblias. Capítulo 11, versículo 31, introducirá a la Roma papal. Vamos a dar un clic aquí. Ok, ahí está Roma papal. Vamos a leer lo que dice el versículo 31. Menciona: se levantarán sus tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este es un texto que claramente tiene un paralelismo con la obra impía, blasfema, sacrílega que realiza el sistema papal. En Daniel el capítulo 8, versículo 10 al 13, en Daniel 7, los versículos 8, 20, 21, 24, 25. Aquí hay algunos términos muy interesantes. Se vuelve a mencionar el continuo sacrificio. En realidad la traducción debería decir solamente continuo, que el término es tamid, y se acordarán ustedes qué significa tamid. ¿Qué significa tamid? Tamid significa o resume la obra intercesora que realiza el sumo sacerdote en el santuario. Resume toda la obra de intercesión que se realiza en ese lugar santo, específicamente la obra de expiación y la obra de intercesión, que esto fue pisoteado por el sistema papal, como recordarán ustedes, por el sacrificio de la misa que realiza el sistema papal, y por los intercesores, tantos intercesores que tiene y que hay. Luego, prosiguiendo en el escenario profético, el versículo 40, Daniel 11:40, introducirá el tiempo del fin, cuando dice al cabo del tiempo. Una traducción literal sería: en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Este tiempo del fin está en directo paralelo con la fecha del año 1798, cuando termine la actuación del sistema papal de pisotear la obra del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es decir, en 1798 nosotros podemos decir que inicia el tiempo del fin.
el tiempo del fin. Y aquí aparece nuevamente el reino del norte y el reino del sur. Pero aquí las imágenes trascienden porque ya no es el reino del norte anterior ni el reino del sur anterior. El Roma papal, aquí en los versículos del 11 al 31, aparecía como el reino del norte, el sistema papal, y seguirá siendo aquí en los versículos 40 en adelante el sistema papal. Pero el reino del sur, como ustedes recordarán, estaba el territorio de Egipto, aparece aquí en escena en los versículos desde el 40 en adelante hasta el 45, y por lo general se ha entendido que este reino del sur en el tiempo del fin vuelve a tener ese espíritu del reino del sur. El reino del sur, ustedes recordarán que es Egipto, está ahí abajo Egipto, los Ptolomeos lo conquistaron, y la tónica de Egipto se puede leer en Éxodo 5:2, cuando el faraón dijo, yo no voy a dejar ir a los judíos a la tierra prometida, no los voy a dejar ir, no conozco a ese Dios. ¿Quién es ese Dios? A ver, para que yo lo deje ir libre al pueblo de los israelitas. No quería dejar ir libre este faraón y tuvo que ver las demostraciones y las señales poderosas de Dios con las 10 plagas. Este mismo espíritu es el que domina o el que ha crecido en ese tiempo de 1798, que tuvo como su máximo exponente a la Revolución Francesa, donde se coronó a una mujer como la diosa. ¿Y la diosa quién era? Era la razón. La razón es la que predomina. Hoy día estamos nosotros viviendo todavía bajo esos cauces del racionalismo, que se ha metido hasta en el estudio de la Biblia. Hay muchas personas que estudian la Biblia con una mente tan racionalista que dicen, yo no puedo creer nada que no pueda ser comprobado hoy día por la ciencia. Es una mentalidad exageradamente racionalista que no acepta los milagros, no acepta los milagros, y no acepta por lo general que la Biblia es la palabra de Dios. Ese espíritu racionalista sigue vivo hoy día con muchas corrientes, agnosticismo, el marxismo, el deísmo, hay muchas, el evolucionismo, muchas corrientes están en boga, hoy día viven, que son hijas de este racionalismo que tuvo su clímax allí con la Revolución Francesa. Bueno, después del tiempo del fin en el escenario profético aparecerá, y allí puse una imagen, el capítulo 12, versículo 1 al 3, aparecerá la resurrección de los santos. Permítame leer, dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el paralelismo es claro, solo que aquí esta resurrección es una resurrección especial, porque aquí habla de justos como injustos. Esta resurrección especial tiene mucha relación con Apocalipsis 1:7, que menciona que los que traspasaron a Jesús se van a levantar para ver la segunda venida de Cristo, y también con Apocalipsis 14:13, que menciona que hay una bendición muy especial para todos aquellos que predican el mensaje de los 3 ángeles. Esto lo vamos a entender un poquito más en la siguiente clase, pero hoy día tenemos ya el escenario profético armado. Ahora solo nos quedará para la siguiente clase revisar cómo el tiempo profético es calibrado por medio de las profecías de tiempo que aparecen aquí. Aquí aparecerán 3 profecías de tiempo, los 1260 días, 1290 días y 1335 días. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo calza aquí en todo el escenario profético? Con eso volveremos y concluiremos también nuestras clases de Daniel. Dios los bendiga.